días con todos. Acá en la segunda edición virtual de Perú Digital Summit 2021. Estamos actualmente en la mesa Avances y Retos de Conectividad, en la cual trataremos también sobre el y nos acompaña un panel de lujo. Y para hacer las presentaciones, nuevamente haciendo una capacidad de resumen de su correspondiente currículum, nos acompaña el ingeniero Ignacio Batalar, magíster en ingeniero de las telecomunicaciones, ha ocupado cargos gerenciales en diversas empresas privadas y en entidades públicas, ha sido secretario técnico del FITEL, del Fondo de Inversión de Telecomunicaciones, actualmente Pronatel, consultor BID, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y también de la Universidad Nacional de Ingeniería. También nos acompaña el señor Juan Pablo López, gerente general de Nokia Perú, encargado de los negocios de Nokia Perú en Perú, Ecuador y Colombia, ingeniero informático del Instituto Tecnológico de Buenos Aires y con un MBA en gestión empresarial de la Fundación Getulio Vargas. Ha desempeñado cargos ejecutivos en diversos. También nos acompaña el doctor Gonzalo Ruiz, expresidente de OCITEL, economista asociado de Macrocónsul y director de la Maestría en Regulación de Servicios Públicos de la Pontificia Universidad Católica de Perú, entre otros cargos que ha desempeñado en lo largo de su carrera. A la vez me presento, mi nombre es Virginia Nakagawa, es viceministra de Comunicaciones, he trabajado tanto en el sector público como en el sector privado y actualmente me desempeño como socia senior de la consultora Fora da Caixa, consultora regulatorios. Entonces, vamos a dar inicio a este panel, en la cual me voy a permitir poder moderar a estos altísimos exponentes de la industria y el mercado de las telecomunicaciones, y también voy a poder comentar con mucho gusto sobre lo que van a poder estar informándonos en esta oportunidad. Y sin más, quisiera hacer la primera pregunta a Gonzalo. Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todo el panel y gracias a Perú Summit por la invitación. Gonzalo, aprovechando tu perfil de economista y de gran estudioso que eres tú del mercado de las telecomunicaciones y en general de todo lo que son los public utilities, ¿qué nos podrías informar sobre el tema de la brecha de conectividad actual que tiene el Perú, tanto en fija como en móvil, así como en números confiables sobre la brecha rural y urbana, y a la vez comentar un poco sobre estos proyectos de concursos de frecuencias como da AWS? Gracias, Virginia. Bueno, para entender un poco la situación que vive el Perú actualmente es importante saber de dónde venimos. En realidad, durante los últimos años, la última década, el Internet y la infraestructura de Internet en el Perú se ha desplegado de manera importante, significativa. Si uno compara las cifras de penetración del año 2010 con la del año 2020, ¿no? Básicamente estamos hablando de que se ha duplicado la penetración de Internet, estamos hablando de 35% aproximadamente a un 70% de acceso a Internet, lo cual implica obviamente un avance importante, y esto se debe a diversos factores. En el mercado móvil, por ejemplo, la aparición de nuevos actores, una serie de reformas regulatorias que se han venido dando, y también, por cierto, me parece una política activa durante los últimos 5 o 6 años de asimilación de las tecnologías 4G. Gracias a esto hemos tenido esta expansión. Sin embargo, lo que tenemos hoy en día es que todavía el Perú se encuentra rezagado respecto de países como Uruguay, Chile, Argentina, en términos de números agregados, en términos de penetración. Todavía este 70% combinando fija y móvil es todavía limitado. Y esta cifra de promedio, a su vez, también esconde algunas asimetrías importantes que se dan en el caso peruano, ¿no? Porque efectivamente, si uno descompone esta cifra en rural-urbano, lo que uno encuentra es que a nivel urbano tiene Lima, por ejemplo, un 85% de penetración de Internet, pero a nivel rural la cifra no llega al 40%, ¿no? Departamentos como Huancavelica, Apurímac, Loreto, tienen niveles de penetración sumamente bajos, y creo que nos da un indicador de hacia dónde deberíamos apuntar
las políticas públicas, y es a cerrar esta brecha, ¿no? Esta brecha digital que vemos en el Perú. Ahora, el gran problema que hemos tenido en el Perú es que esta brecha digital ha sido conceptualizada generalmente como una brecha de oferta, es decir, lo que se requiere en el Perú, o lo que se ha pensado siempre en el Perú que se requiere es, digamos, lanzar o desplegar más fibra o desplegar más torres, lo cual sí es cierto, digamos, necesitamos un shock de infraestructura importante, pero no debemos descuidar también las habilidades digitales y el lado de la demanda, las políticas de demanda. Y vemos ahí también asimetrías importantes. Las cifras nos muestran, por ejemplo, que un adulto mayor, el nivel de penetración o el nivel de participación de los adultos mayores, por ejemplo, en Internet no llega al 30%, ¿no? En comparación con una persona, digamos, que tiene menos de 60 años. Ahí hay un trabajo muy importante que no consiste exclusivamente en infraestructura, sino también en políticas de demanda. Y estas falencias de las que estamos hablando son las que hemos vivido durante el COVID, durante el año pasado, el año 2020, en donde simplemente lo que no ha habido es la conectividad necesaria para conectar a los hogares, a los programas Aprendo desde casa, ¿no? Y los programas que buscaban suplir la educación presencial con la educación virtual o no presencial. Esto no ha funcionado y esto nos llama mucho la atención. Y un poco para terminar con la agenda pendiente, ¿no? Creemos que en el corto plazo hay algunos proyectos importantes que deben impulsarse. Vamos a hablar en algún momento, me imagino, de la red dorsal, que es todo un tema en el cual el próximo gobierno tiene que trabajar muy intensamente, pero a su vez, en el corto plazo, hay algunas tareas importantes que se pueden hacer. Hay una subasta de las bandas de AWS3 y de 1.7 GHz, que pretenden llegar a un número importante de centros poblados en el Perú. Se había anunciado para el tercer trimestre esta subasta, son 3 bloques de 30 MHz y probablemente se subasten en el último trimestre. Este concurso de alguna manera va en línea con las prioridades que tiene el Estado de continuar cerrando la brecha de infraestructura. Hay un conjunto de otros proyectos también que podemos comentar, o esfuerzos que se vienen a comentar. El día de hoy ha salido una noticia, por ejemplo, de la cantidad de centros poblados que se van a atender a través de este mecanismo de canje de infraestructura o de cobertura por canon. Y en ese sentido, hay un conjunto de medidas que lo que nos permiten, lo que deberían buscar es promover una mayor penetración del Internet a través del fomento de la inversión privada, porque hoy día básicamente ese es el principal motor del sector. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y qué importante lo que nos comentas acerca de este listado de localidades que van a estar bajo la metodología de conversión del canon por cobertura, porque una de las cosas que se escucha mucho en el mercado es por qué esa metodología solamente beneficia a lo que son las antenas de las móviles y no beneficia el despliegue de la fibra en zonas rurales, ¿no? Para tratar de hacer atractivos. Los proyectos regionales han llegado hasta un punto, ¿por qué no seguir incrementando, no? Entonces, ese es un tema que lo vamos a tocar. Muchas gracias, Gonzalo. Y bueno, acto seguido sí nos gustaría conversar con el ingeniero Luis Montes. Ingeniero, tenemos ahí cómo mejoramos la definición de lo que actualmente se conoce como cobertura. O sea, tenemos, muchas veces se dice, sí hay cobertura en un lugar, pero definitivamente cuando uno va y se pone en ese lugar, no hay servicio, ¿no? Y vamos, en fibra y más en móvil, no hay una claridad para el consumidor, para la persona de pie, sobre si en el lugar que voy a comprar efectivamente hay cobertura o no. Si nos pudiera explicar cómo mejoramos la definición actual, ingeniero, gracias. Bien, primero muchísimas gracias, agradecer a Perú Summit Digital. A ver, vamos a poner primero en contexto, ¿no? Porque en la definición de cobertura hay ciertos organismos internacionales como la OIT que tiene una definición, ¿no? Por ejemplo, ellos dicen que es el alcance de una red móvil medido en términos de cobertura geográfica. Y esos términos de cobertura geográfica es seguramente un porcentaje del área del territorio que cubre el móvil.
o a lo mejor también puede ser una cobertura poblacional, ¿no? O un porcentaje de la población dentro del alcance de ese servicio móvil, ¿no? Eso es más o menos la definición que tiene la UIT. Está en una recomendación, es más, de la recomendación, si no me equivoco, es la 1224, ¿no? Que es de zona de cobertura, en donde se presta un servicio de un sistema móvil con una probabilidad de servicio superior a cierto umbral, ¿no? Pero ¿cuál es la definición de cobertura que tenemos en Perú? Hay un reglamento para la supervisión de la cobertura de los servicios públicos de telecomunicaciones, tanto móviles como fijos, ¿no? Que si no me equivoco está por allá por el año 2013, una resolución que salió del Consejo Directivo de esa época, ¿no? Donde se definía que la cobertura de voz móvil de un centro poblado pues está en función de que al menos mediante unas cuadrículas que se trazan que cubre el 80%, ¿no? Y eso se logra en forma conjunta con una intensidad de señal máxima que se exige, que si no me equivoco es menos 95 dBm, ¿no? Pero no solamente para la voz móvil, sino también la cuestión de retener la llamada, ¿no? El establecimiento y la propia retención de la llamada. También había una definición de cobertura de datos. De la misma manera que en voz hay un servicio móvil de acceso a Internet u otras redes de datos, ¿no? Pero también igual si al menos el 80% de esas cuadrículas que se trazan y se logra en forma conjunta una intensidad de señal mínima exigible, también a menos 25 dBm, ¿no? Entonces, esas definiciones están para móvil, pero y aquí viene un detalle, hay una cobertura rural también, ¿no? Pero tiene la misma definición de la cobertura de tanto de voz como de datos, muy similar, pero ya no tanto ese 80%, sino te dicen que debe cubrir el 75% de al menos el poblado rural. Entonces aquí una especie de, oye, a la zona urbana la mira una cosa, a la zona rural lo mira de otra manera, ¿no? Yo creo que ahí, por ejemplo, tendríamos que haber, para que a todos se les sirva de la misma manera. A lo mejor eso, pues, no cuadra con ciertas cosas que tienen los propios operadores, ¿no? También se ha preguntado mucho a algunas personas, ¿y eso qué tiene que ver con las frecuencias que se usan? ¿Por qué licitan frecuencias, no? Entonces, ahí es donde empezamos a mirar que, por ejemplo, las bandas de frecuencia más bajas tienen muy buenas capacidades de propagación, ¿no? Que es muy similar a cómo se define la parte de cobertura de datos móvil o de voz en móvil, ¿no? Es muy similar, con la atenuencia de que, mejor dicho, la diferencia es que aquí se dice de que deba cubrir solamente el 75% al menos de un poblado rural, ¿no? También comentaba de que siempre preguntan qué significa asignar frecuencia, cuál es la cobertura según la banda de frecuencias, ¿no? Entonces aquí hay que decir que las bandas de frecuencia más bajas, o sea, 700, 400 MHz, ¿no? Tienen muy buenas capacidades de propagación que hacen factible una gran cobertura de áreas. Estas bandas bajas son muy adecuadas para la penetración en interiores. Pero también un espectro de bandas medias, ¿no? Que ofrece un equilibrio de capacidades del espectro de bandas bajas y altas y proporciona un tipo de cobertura más factible para el despliegue urbano, ¿no? Por ejemplo, la banda de 2.3, 2.1, 2.5, etcétera, ¿no? Y hay bandas de frecuencia más altas como el de las ondas milimétricas que viene para 5G, que son óptimas para transmisiones de corto alcance, baja latencia, muy alta capacidad, pero tienen un alcance más limitado y tienen poca penetración en interiores. Entonces, también depende del espectro que se utilice para empezar a mirar la cantidad de estaciones base, cantidad de antenas para cubrir determinada área, ¿no? Muchas veces yo consultaba, tengo el rol también de profesor, les decía a mis alumnos, vamos haciendo un gráfico, ¿cuál es la cobertura según la banda de frecuencias, ¿no? Entonces hacíamos algún tipo de simulación, por ejemplo, la banda de 700 MHz, con 2 antenas yo puedo cubrir un radio de más o menos 11 kilómetros, ¿no? En la banda de 850 MHz,
con unas 7 estaciones base yo podría cubrir más o menos radios de 8.1, de 8 kilómetros, entre 5.8, 8.5 kilómetros, la banda 800 MHz, 850 MHz. Pero de ahí va bajando, ¿no? En 2.1 se podía ver en voz o tener una buena data hasta más o menos 4 kilómetros. Y así sucesivamente. Entonces a mí se me ocurrió en algún instante hacer una prueba con mis alumnos, hacer un ejemplo práctico con una banda determinada, ¿no? Entonces hicimos un radio de atención de solo una celda, y esa celda va a depender mucho a la hora de hacer la transmisión del ancho de banda que use el cliente. Por ejemplo, ¿no? Para una frecuencia de uso radiomóvil, que es la prueba que hicimos, en la banda de 2.1 GHz, con un 60% de carga y con pérdidas de penetración de 25 dB, y usando 3G, en las universidades no teníamos 3G, para la distancia máxima que esa celda me daba era 630 metros para 3G. En ese mismo 3G, pero para tener un ancho de banda de 128 kbps, la máxima distancia, 430 metros. Con ese mismo 3G, pero para dar 384 kbps, lo máximo era 305 metros de cobertura. Y si hago otra más, la frecuencia, por ejemplo, en HDSPA, para 1.4 megas, lo máximo era 275 metros. Entonces, ¿cuál es la conclusión que yo saco para la cobertura? La cobertura va a depender a mi entender, de 7 grandes cosas. Frecuencia de uso. A mayor frecuencia, el radio de atención es más pequeño, o sea, cuando la frecuencia es más alta. A mayores tráficos o mayor procesamiento de carga instantánea, o sea, mejor dicho, a menos carga hay más alcance, ¿no? Si yo tengo más carga, pues el alcance se me va a reducir. Una tercera, que en el caso nuestro es bastante fuerte, es la geografía. Cerros, edificios, generan pérdida de penetración. Lo siguiente es el medio ambiente, ¿no? Zonas de fuertes lluvias, neblinas, etcétera, generan pérdidas de señal. Entonces también incide en la cobertura. ¿Qué más incide en la cobertura? Hoy, con todo esto lo que nos ha pasado, el ancho de banda. A mayor ancho de banda usando la misma frecuencia, es menor el radio de atención. Un sexto es el aparato. El aparato de recepción que tengamos va a depender mucho de la calidad de los aparatos. Y eso pues seguramente hay que echarle una mirada a todas las homologaciones que se tienen de aparato. Esto yo al menos creo que las universidades deberían empezar a mirar este tipo de homologación de aparatos, por ejemplo, ¿no? Y por último, algo que yo le doy bastante importancia es cómo se hacen las instalaciones, las radiobases, ¿no? El tipo de torre, el tamaño, el pozo de tierra. Esto es la parte operativa. ¿Y por qué la parte operativa? Porque cuando tú le das mantenimiento mal a un coche, pues imagínate, ya no corre lo mismo a 100 kilómetros por hora, te gasta más gasolina. Entonces, si tengo la parte operativa bien estructurada, pues seguramente con la primera vez funciona muy bonito, como un carro nuevo, ¿no? Pero la siguiente vez se va degradando, y esto es los famosos pozos de tierra que cuando se ponen por primera vez, pues tienen menos de 5 ohmios, pero en el tiempo eso se va degradando, ¿no? Y al degradarse, pues empieza a disminuir la distancia de cobertura, ¿no? Entonces, creo que de eso más o menos se trata. ¿Que hay que hacer una nueva definición? Es seguro, pero mi experiencia me dice que hay que mirar más o menos estos 7, voy a poner entre comillas, parámetros que he tratado de definir, que, ojo, se me ha ocurrido ahora, no es que esté escrito en algún libro. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Y qué importante poder ver en la parte regulatoria siempre que se mezclan la parte de los ingenieros, la parte de los economistas, la parte de los abogados regulatorios. Es decir, en materia regulatoria nadie es acá la estrella. Es decir, es la unión de estas 3 miradas la que hacen en regulación el éxito, el caso de éxito. Y sin más, la pregunta para Juan Pablo López es el ecosistema 5G. ¿Qué necesita Perú para planear un ingreso rápido para el 5G
O en otras palabras, ¿qué representa para el Perú la introducción del 5G? Creo que la mirada de Nokia será muy relevante en esta materia. Muchas gracias, Juan Pablo. ¿Qué tal a todos? Bueno, primero agradecer a Perú Digital Summit por la invitación. Nokia hoy día es una empresa líder, proveedora de redes de infraestructura móviles. Somos uno de los líderes en 5G y creemos firmemente en el potencial transformador de esta tecnología. Cuando miramos a Perú, un país que miramos de cerca, donde estamos presentes hace muchos años, vemos, por un lado, el potencial transformador que esto trae y los desafíos que tenemos. Vamos a hablar un poquito primero, si quieren, de los desafíos, o sea, hablando un poco de lo que hablaba Gonzalo, de lo que hablaba Luis. O sea, tenemos un gap muy grande, inclusive cuando pensamos en el 4G. O sea, me quedé con algún dato, por ejemplo, teníamos antes de la pandemia menos del 40% de los dispositivos con capacidad de 4G, cuando es una tecnología que ya es madura y está en el mundo. O sea, tenemos una gran brecha digital en la cobertura. Acá no quiero, sé que las definiciones de Luis son bastante amplias, pero se nota. ¿Y qué quiere decir este parque de terminales? Que la mayoría de los usuarios están entrando entonces, sobre todo en las zonas rurales, con 3G y una experiencia mucho menor que la que debería ser y una experiencia que imposibilita muchos casos de uso. Imposibilita el caso de uso de educación, casos de uso de acceso a la banda ancha, y por eso tenemos esa gran brecha digital. Entonces, este es el gran desafío que tenemos. Tenemos el desafío de llegar también a las zonas rurales. Y tenemos el desafío de, digamos, acomodar el ecosistema, acomodar las frecuencias. Las licitaciones, como mencionaba Gonzalo, la del AWS extendido, son importantes. El 5G no solamente utiliza las frecuencias, digamos, de 5G, sino que también con algunas modalidades como el carrier aggregation, el non-standalone o el standalone, o el dual connectivity, se apoya también en todo el ecosistema de frecuencias de 4G y anteriores. Entonces es súper importante que se licite ese espectro, porque cuanto más espectro tengamos, cuanto más espectro tengan los operadores, es como más, digamos, una autopista más grande que tienen para ofrecer a los usuarios. Entonces eso, para mí, es parte del desafío que tenemos, digamos, arreglar, digamos, el pasado, lo que teníamos, cómo llegábamos. Hablando un poquito de qué podría traer 5G para el Perú. 5G, nosotros, Nokia, junto con Ondia, hace un año, en el 2020, hicimos un estudio bastante detallado de qué podría representar en varios países de América Latina, incluyendo Perú, por supuesto. Y llegamos a la conclusión de que entre el 2020 y el 2035, o sea, en 15 años, el impacto que 5G podría traer a la economía peruana es de 126 mil millones de dólares. Esto quiere decir 8.4 mil millones de dólares por año, o sea, aproximadamente el 1% del PBI en promedio por año. Obviamente esto es una curva ascendente, pero eso es lo que podría representar. ¿Y por qué puede representar esto el 5G? Por lo siguiente, el 5G se puede usar tanto para reducir la brecha digital. Hay un caso muy interesante, el caso más, digamos, directo del 5G, que es el caso de Fixed Wireless Access, o usar el servicio de 5G para dar una cobertura de un servicio semejante al Internet fijo. Acá se aprovecha un poco más las frecuencias, la capacidad que tiene el 5G. Y esto se usa para, obviamente, reducir la brecha digital. Pero también, además de este caso, tenemos los casos, digamos, de la industria. Entonces, acá me voy a detener un poquito en algunos sectores para tratar de explicar por qué es tan importante. Pensemos en el caso de Perú. Tenemos el caso de minería, ¿no? Minería, donde todas las empresas ya han empezado de a poquito, algunas. Tenemos un caso de éxito muy importante en Nokia, como las Bambas, pero las empresas están recién empezando ese proceso de digitalización y transformación. Y eso es importante,
no solo porque aumentan la productividad, sino porque también aumentan la seguridad, el tema hasta de la salud dentro de la minería. Imagínense lo que hubiera sido, y creo que ha sido un punto de inflexión en la minería, el accidente que pasó en Chile, de Copiapó, pero si esa mina estuviera conectada. Ya hubieran sabido el primer día dónde estaban las personas que quedaron atrapadas, o probablemente inclusive no hubieran quedado atrapadas porque esto hubiera sido automatizado, ¿no? Entonces, hay ciertos niveles, están todas las compañías de camiones automáticos ya trabajando, Komatsu, Caterpillar y otras, en modelos completamente automatizados. Entonces, por ejemplo, minería es una de las áreas donde este potencial transformador de la conectividad del 5G es súper importante. Pero no me quiero quedar solamente en la minería. Pasemos, por ejemplo, a otro punto que creo que es una prioridad para el Perú, que es la agricultura. La agricultura, tenemos mucho para mejorar. O sea, uno puede mirar casos, por ejemplo, Brasil, que tienen ya muchos pilotos, Nokia está haciendo algunos de 5G, cómo el 5G puede mejorar la agricultura, el camino, por ejemplo, de la cosechadora. Hay cosas que hoy día se hacen muy manuales, ahí realmente el papel del gobierno es muy importante, como Nokia estamos dispuestos a apoyar a cualquier gobierno regional, nacional, con ideas, con formas de cómo hacerlo. Pero sin ir más lejos, hay casos de uso de drones conectados que solo funcionan con 5G. El caso de la agricultura, comparado con otros casos, es un caso donde no es solo un sensor de baja capacidad, sino que se requiere en muchos casos una latencia muy baja y datos masivos, algo que solo puede dar 5G. No me quiero quedar solo en la agricultura, pensemos también en un caso, ahora yendo para lo que le interesa al gobierno, la digitalización del gobierno en sí. O sea, en la medida que podamos dar cobertura, que llevemos la conectividad hacia el interior del país, vamos a dar más igualdad entre todos los peruanos que puedan tener acceso a los servicios del gobierno. Pero ¿cuál es la mejor manera de hacerlo eso? Teniéndolos digitales, ¿no? Que la gente no tenga que esperar, que tenga acceso para cualquier trámite, pago, cosa lo máximo posible digitalizado. Eso es un desafío, ¿no? Pero es algo que trae igualdad. Bueno, sin irme más, pero para mencionar un caso muy importante, es la educación. No quiero dejarlo de lado. La educación ha sido un desafío enorme al hacerla remota. Creo que el Perú y muchos países no estaban preparados para esto. 5G trae puede ser un catalizador para esto. Y bueno, el tiempo es corto para dar varias ideas. Creo que quiero decir que Nokia como empresa confía mucho en el poder, o apostamos todo en el poder catalizador de la transformación que 5G puede traer al mundo. ¿Bien? Muchísimas gracias, Juan Pablo. Y qué importante tener este mundo ideal, ¿no? Como dicen, se instalan las estaciones base de tecnología 5G, pero toda la señalización, control y el switch de los datos es de 4G. Y con este híbrido, lo que se consigue una mayor velocidad del usuario, ¿no? Pero si uno quiere tener la experiencia 5G, es con todo el core y con toda la habilitación 5G. En consecuencia, y acá no digo que haya un tema de publicidad ni de error de llegar al mercado, pero yo sí creo que lo importante es que se entienda que el 5G solamente va a dar acá en el Perú cuando se entreguen las frecuencias a través de proinversión, salvaguardando la institucionalidad, y cuando se genere potentes incentivos para todo lo que es la infraestructura que involucra y ya después conversaremos en la prórroga de la ley 29022 que permite la instalación de antenas. Pues bien, sin más, quisiera de nuevo, ya con estos puntos para conversarlos al final, preguntarle a Gonzalo, de conformidad con lo que se ha señalado, ¿cómo visualiza la organización de la industria de cara al 5G? ¿Cómo debería ser la compartición de infraestructura, los acuerdos colaborativos que, Gonzalo, yo sé que has escrito mucho en los periódicos sobre este tema? Si nos podrías dar una mirada
del rol de las políticas públicas para que podamos llegar al mundo ideal del 5G. Gracias, Virginia. Yo quisiera rescatar lo que dijo Juan Pablo respecto a las brechas que todavía mantenemos en tecnología 4G y las brechas que tenemos en las brechas digitales, digamos, que enfrentamos en términos territoriales o en términos de cobertura. Yo creo que, digamos, podemos hablar de 5G y hoy día 5G es el tema de moda, pero hay una tarea pendiente que no debemos descuidar y es seguir trabajando para impulsar la penetración de Internet y la banda ancha en las zonas rurales. Estamos en un contexto en el cual estamos retomando las clases tardíamente, pero finalmente se está abriendo, digamos, la educación presencial, pero todavía hay un grupo importante de familias que todavía no acceden a la educación básica y secundaria presencial, y creo que para eso es sumamente importante continuar con esta agenda de aumentar los niveles de cobertura de banda ancha, y en este caso la tecnología madura, como bien dice Juan Pablo, es la tecnología 4G, que sin embargo en el caso del Perú tenemos todavía mucho que hacer para poder incrementar el número de equipos 4G en fin, y tenemos toda una agenda pendiente. No hemos llegado a hablar de la red dorsal, seguramente lo va a tocar Luis, pero definitivamente la red, digamos, el proyecto de la red dorsal, que fue una ilusión que nos planteamos en su momento, lamentablemente no dio los resultados esperados y era la gran carretera a partir de la cual se iban a llevar servicios públicos de teleeducación, telemedicina a las zonas más pobres del país. Y esto lamentablemente ha sido un intento frustrado. Ahora, yéndonos hablando de 5G, el proceso de desarrollo y despliegue de 5G no va a ser un proceso inmediato. Va a ser un proceso que va a tomar 2 o 3 años para llegar a su nivel de madurez. No basta simplemente con adjudicar las bandas de 3.5 y que ya se cuente con el ancho de 100 MHz por operadores. Va a tomar un tiempo bastante largo. ¿Y por qué? Porque yo creo que el tipo de innovaciones que va a promover el 5G va a ser distinto al tipo de innovaciones que promueve el 4G. Yo quisiera hacer ese paralelo que normalmente se hace en la teoría respecto a las innovaciones de proceso y las innovaciones de producto. El 4G básicamente, creo yo, nos trae una innovación de proceso, nos permite brindar los servicios que brindábamos, pero a una velocidad mucho mayor y con una cobertura mucho mayor. El 5G es mucho más disruptivo, porque no solamente me trae mayores velocidades, me trae nuevos modelos de negocio, me trae nuevos productos. Ya ha hablado Juan Pablo de las aplicaciones que trae el 5G en minería, en agricultura y una serie de otras aplicaciones, seguridad, la industria automotriz, en fin, hay un conjunto de productos y de nichos de mercado que van a aparecer con la 5G, y este proceso va a ser un proceso relativamente más lento. Y este proceso, que creo yo que va a madurar, pero va a madurar hacia los años 2024, 2025, ¿no? Va a ser un proceso en el cual los modelos de negocio de las propias empresas de telecomunicaciones van a cambiar. En primer lugar, digamos, un modelo de despliegue de redes, como el que tenemos el día de hoy, redes en donde básicamente las empresas compiten por tener más o menos cobertura, probablemente se mantenga, pero con un nivel de compartición y cooperación mucho mayor. Es impensable, digamos, el despliegue de tecnología 5G con redes independientes. Entonces, ya tecnologías como la Open RAN o mecanismos como compartición de espectro o infraestructura van a ser indispensables para que los beneficios de esta tecnología se puedan difundir en amplios territorios del país, ¿no? Estos arreglos digamos que van a formar parte de la nueva organización industrial del sector, van a tener que ser acompañados por la regulación, sin duda. La regulación va a tener que facilitar y va a tener que utilizar herramientas, zanahorias y garrotes, más zanahorias diría yo que garrotes, para poder incentivar estos mecanismos cooperativos, de la manera que los agentes que están involucrados hoy día en esta cadena estén incentivados realmente a cooperar. Un segundo elemento que no quería dejar de mencionar, y retornando quizás al punto inicial que he planteado, la necesidad de
fortalecer la expansión y la inversión privada en infraestructura, tiene que ver un poco con las prioridades que tiene el país el día de hoy. Y volviendo un poquito al debate respecto digamos, a las bandas que están hoy día en preinversión, es importante mencionar un poco lo que, digamos, los trade-offs o los dilemas que enfrentan las empresas el día de hoy, porque el ex viceministro mencionó hace unas semanas, antes de dejar el ministerio, que se esperaba que se destinaran unos 5.000 millones de soles a inversiones en la red 5G. Y sonó muy bien porque efectivamente, digamos, son redes que requieren volúmenes de financiamiento importantes. Pero la pregunta es si es que, digamos, las empresas qué es lo que van a priorizar en sus planes de inversión, ¿no? Porque por otro lado tenemos las bandas de 4G y tenemos despliegues pendientes en materia de 4G. No tengo la respuesta, pero yo creería que hoy en día todavía tenemos mucho por hacer en tecnologías 4G. No digo que 5G no sea necesario, pero me da la impresión de que 5.000 millones de soles es casi la inversión de toda la industria durante un año, ¿no? Entonces, probablemente uno de los grandes dilemas de política que vamos a enfrentar este año y el año que viene, y probablemente los que vengan también, es cómo repartir esos recursos escasos, ¿no?, entre inversiones en la red de 4G y inversiones en la red de 5G. Yo no sé si eso es un dilema o un falso dilema, porque ambas redes son de alguna manera son complementarias, pero creo que, digamos, ese debate va a ser importante desde el punto de vista de políticas públicas. ¿Qué voy a incentivar? ¿Qué herramientas voy a utilizar para lograr el cierre de brechas en el caso del Perú? Perfecto, Gonzalo. Muchísimas gracias. Qué importante lo que nos compartes. Y sí, definitivamente, pues en el tema de políticas públicas tenemos grandes debates. Y estos 5 años que se nos vienen, pues van a ser bien cuesta arriba. Pues bien, y para seguir con el debate, pues nada mejor que Luis Montes para empezar con el tema de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, los proyectos regionales de fibra óptica, crónica de una muerte anunciada. ¿Nos pasará lo mismo que al TAM? ¿Cuáles son los pasos que debería ir el GTC? Y Luchito, mira, con este tema tendrías para 10.000 horas, pero te pedimos que nos compartas tu mirada. A ver, luego de todo lo que ha pasado y que luego ya se dio de que la dorsal va a pasar a manos del Estado, bueno, siempre estuvo en manos del Estado, lo que pasa es que estaba concesionada a Azteca. Yo creo que hay unas ideas claves de las cuales tendríamos que empezar a mirar, ¿no? Yo creo que debería separarse dos grandes ejes, las cosas urgentes y las cosas importantes, ¿no? Hoy es urgente que se haga una due diligence a la dorsal, ¿no? Pero también no solamente a la dorsal, sino a todas esas redes de transporte de los regionales que ya están acabadas. Porque creo que la red dorsal como nacimiento era un solo esquema, desde que llegara hasta la capital de distrito. Lo que pasa es que en la época que se hizo el famoso plan, como siempre decíamos, para comerse un elefante hay que partirlo a pedacitos, y la primera gran red era la de provincia, la que unía 190 capitales de provincia, o 180 capitales de provincia, ¿no? Y luego los proyectos regionales de transporte que llegaban hasta las capitales de distrito. O sea, esa es la primera idea clave, hacer un due diligence, ¿no? Urgente. Pero hay algo que es importante para darle tráfico a estas redes, tiene que el Estado mismo, oye, es mi red, por ahí debo pasar mi tráfico. La famosa Red Nacional del Estado y la famosa Red Nacional de Investigación y Educación debe integrarse a la dorsal, ya, urgente. Ahora, otra cosa que es importante que se tiene que, importante y urgente, y porque ahí sí hay una especie digamos, no sé cómo llamarlo, pero la operación, ¿quién va a operar? ¿Cuántos escenarios va a haber? Van a haber varios escenarios. A lo mejor, no sé si seguirá siendo una APP, o no sé si a lo mejor hay que hacer una empresa bajo el ámbito de FONAFE. Yo no creo que deba estar bajo el ámbito del MTC si es que están pensando en alguna empresa. O modificar, hacer algún otro esquema de
de operación de esta red, ¿no? Y mi feeling es que, pues, ya hace tiempo, ¿no? Los precios tienen que ser muy flexibles, ¿no? Hay que ser urgente una matriz de doble entrada, ¿no? Capacidad versus tiempo, ¿no? También creo, y aquí espero que no sea una bomba, creo que hay que hacer un cambio institucional para que esta red tenga una visión del manejo de la transformación digital que quiere el país, ¿no? Yo creo que, a ver, hay tres capas que se tienen que manejar. La capa cero, que es la conectividad, de la cual casi todo el mundo habla mucho, pero hay una siguiente capa, que es la capa de las plataformas. ¿Dónde llevo las redes? ¿Dónde llevo el tráfico? A plataformas. Y encima de esas plataformas hay una segunda, tercera capa, que es la capa de las aplicaciones. Entonces, yo creo que tiene que haber un solo esquema transversal, ¿no? Un solo esquema transversal en donde se mire toda la transformación desde de un solo ambiente. No sé, se me ocurre en este instante el propio BMC con la SEC deberían ser una sola agencia, una secretaría, no lo sé, ¿no? Pero eso es porque si no, pues se está separando el hardware del software, no puede ser. Tiene que estar todo junto hoy en día y creo que muchos estarán de acuerdo de que, oye, yo no puedo manejar algo que solamente ponga el fierro y deje que las aplicaciones lo hagan otros. No, tiene que estar totalmente integrado, ¿no? Entonces, eso creo que se tiene que mirar de una manera totalmente distinta, ¿no? ¿Qué más? Yo creo que seguramente el manejar, porque, o sea, si miramos cómo se va a manejar la dorsal y le sumamos los proyectos regionales, las redes de transporte, estamos hablando de más de 40.000 kilómetros de fibra. O sea, en este instante no hay empresa aquí en el Perú que maneje esa cantidad de red, ¿no? Entonces, seguramente se tiene que hacer un detalle distinto, ¿no? Después, una cosa urgente es cómo se va a liquidar Azteca, ¿no? O sea, todo el mundo dice que siempre dice, no, se ha invertido 333 millones de dólares. Yo digo, no, un momentito, son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es la inversión, que se paga por RPI, y otra cosa es la operación mantenimiento, que es el RPMO. La suma de ambos era 333 millones. ¿Cuánto ha sido la inversión? Que yo me acuerde, en el contrato está como, no sé si el 193 o 194 millones de dólares de la inversión, y eso se paga por RPI. Ya se ha amortizado una parte de ese RPI, eso hay que pagarlo. Pero no le puedo seguir pagando RPMO a Azteca, ¿no? Porque él no va a operar y mantener los siguientes años, o sea, tengo que hacer una liquidación distinta. Por eso creo que hay que hacer urgente una due diligence, ¿no? También hay una de las cosas que creo que deberíamos estar pensando, y eso es algo muy importante, y que justo con todo lo que ha hablado Juan Pablo y con todo lo que dice Gonzalo, las redes, tanto la dorsal como los regionales, tienen que migrar, tienen que ir a hacer una red SDN. ¿Por qué? Porque eso va a abaratar todos los costos de operación y mantenimiento. En el plan inicial, al menos el que yo tracé cuando estuve allá, mi idea era que a partir del 2016 la dorsal se convierte en una SDN. Pero mire, estamos en 2021, ya todas las empresas están yendo a SDN porque esa es la tecnología habilitadora para 5G, ¿no? Y es más, se pensaba de que en toda esta red dorsal, para mirar lo de las plataformas, seguramente en el Estado va a necesitar mucho storage. ¿Para qué? Para disminuir la latencia en cada lugar. No sé cuántas nubes públicas o privadas o híbridas habría que hacer, de tal suerte de tener un país totalmente digitalizado, ¿no? Para no olvidarme de la cosa urgente, una vez que se haga el due diligence, tiene que hacerse una especie de takeover, de tal manera si estas redes en forma ordenada, ¿no? Entonces, eso para mi gusto es una de las cosas que se tiene que realizar, ¿no? Muchas veces a mí me han preguntado, oye, pero no es rentable tener tanta red de transporte, ¿no? Y a lo mejor es cierto. Sin embargo, esta pandemia nos ha dado unas lecciones muy fuertes, ¿no? Que cada vez necesitamos más ancho de banda, menor latencia. Yo les hice un simple cálculo a mis estudiantes en una clase que hacíamos sobre tráfico. Yo les decía, a ver, ¿cuántos estudiantes hay en el Perú? Estudiantes secundarios, como 6 millones.
¿Cuánto están necesitando en promedio para escuchar una buena clase? 10 megabits. Habíamos hecho toda una cuestión, me acuerdo en la Universidad Católica, hicimos todo un proyecto de cómo íbamos a empezar, hicimos las mediciones, qué sé yo. Necesitábamos una descarga en móvil de más o menos entre 17 y 22 gigabytes mes. Eso significaba una velocidad promedio en horas, llevándolo a horas, de más o menos entre 12 y 13 megas. Ese es un estudiante universitario. Bueno, hay que ponerle 20 por la cuestión de digamos que solamente tiene que estar garantizado el 40%. Perfecto, 20 megas. Pero un estudiante de colegio a lo mejor va a necesitar un poco menos. Entonces yo decía, 10 megas, 6 millones de estudiantes, a una simultaneidad del 10%, estamos hablando de casi 6 terabits. ¿Qué red pasa ahorita de transporte 6 terabits? Ninguna. Entonces, ¿va a servir la 2? Por supuesto que sirve, ¿no? Después decía, si eso es desde el punto de vista móvil, ahora si es desde el punto de vista fijo, ¿cuántos hogares tenemos que servir? Hoy, entre 3 y 4 millones de hogares. 3 a 4 millones de hogares con lo mismo que estamos hablando de que por ahí va a pasar voz, datos, video, etcétera, y es lo que están haciendo las empresas, poner FTTH a las casas, pues más o menos necesito en promedio entre 40 y 50 megas por casa. Vamos a suponer que sea 20 nomás. A una simultánea igual de 10% necesito como 10 terabits que van a circular. Ya tengo 6 más 10, ya tengo, o sea, necesito redes, ¿no? Fuertes. Actualmente el Estado ya está circulando entre 800 gigas y 1.2 teras. Y seguramente si voy a empezar a poner más plataformas para el ciudadano conectado y qué sé yo, se va a necesitar más red de transporte. Insisto, ese es el siguiente paso, pero ese paso se había trazado de que fuera el año 2016, pensando en que la red se tenía que migrar, bueno, no migrar, sino hacer un update o un upgrade, pero poniéndole SDN NFV, o sea, tratando de que la red sea manejada por software. Con esa situación yo había hecho, alguna vez hice un cálculo hace mucho tiempo, que necesitaba más o menos para que poder rentabilizar la red, aproximadamente que deba circular entre 1 y 1.5 teras, la red dorsal, más la red de transporte. Y a un precio promedio de $2 por mega, el tramo, ¿no? El tramo regional, el tramo dorsal, máximo eran $6, se rentabilizaba. O sea, mi payback estaba a partir del año 2000, al cuarto año, se hacía rentable el asunto. O sea, entonces sí se puede. Lo que pasa, y ahí también insisto, es toda una cuestión de un nuevo modelo de negocio. Y ese nuevo modelo de negocio pues tiene que ser mirado no solamente visto desde el punto de vista de la conectividad, insisto, hay que mirar las 3 capas, la conectividad, las plataformas y las aplicaciones, que es una de las cosas que no se nos entendió en esa época. Lo que pasa es que para arrancar, 10 segundos para arrancar, pues tú necesitas tener una gran infraestructura. Si no tienes infraestructura, por más que quieras poner aplicativos, por más que quieras poner plataformas, no las vas a poder conectar. Ojo, no solamente desde el punto de vista público, también desde el punto de vista privado, ¿no? Acuérdense todo lo que está sucediendo con la red. Acuérdense que Telefónica ni Claro les han hecho update a sus redes de fibra. Las redes de Movistar las conozco de memoria, ¿no? ¿Y cuántos años tienen? Entonces, hay problemas tanto en la parte privada como en la parte pública. ¿Por qué no hacer sinergias? Ahí es donde creo que debería entrar el Estado, las universidades y las empresas, para empezar a hacer un triángulo interesante para darle viabilidad a estas redes que de verdad son redes que están bien hechas desde el punto de vista técnico. Seguramente el modelo económico no está bien hecho. Listo. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Efectivamente, estas redes, si puedo dar fe, son muy bien pensadas técnicamente. Son potentes, son muy buenas. Hay que hacerle un due diligence importantísimo, el avance de... Hay que ver exactamente qué es lo que está recibiendo el Estado. Entiendo que cuando se declaró la caducidad del contrato de Azteca, 15 días antes del cambio de gobierno, pues bien pegado este tema, es que tenía que conformarse un grupo de trabajo
que espero que involucren a las universidades, la sociedad civil, a las personas, a los funcionarios más ad hoc para este tema, con un perfil profesional muy fuerte, muy potente, porque ya no se puede estar, digamos, echando a perder de nuevo. Tenemos esta segunda oportunidad, el Estado decidió resolverlo, pues entonces recibamos la red como corresponde. Ya debería estar conformado este grupo de trabajo para que estén trabajando en el nuevo modelo en el cual, me permito disentir, ingeniero, bajo FONAFE, eso me sonó a empresa estatal, y yo exactamente por la cantidad de errores que ha habido de empresas estatales, errores fallidos que han costado tanto a los gobiernos, al Estado, pues entonces yo sí pensaría que la red tiene que ser pensada con la sociedad civil, con la universidad, con los académicos, con las necesidades del Estado, pero tiene que ser entregada con un nuevo modelo a actores privados, con nuevas obligaciones, con un nuevo marco, con nuevos escenarios que posibiliten que se pueda generar la red NACE, la red de universidades también, pero con una mirada absolutamente de concesión, sea el nombre que sea, pero concesión, entregada al privado, que está probado que el privado es el que mejor va a gestionar. Y sin más, y con cargo que me gustaría tocar este tema con Gonzalo Ruiz al final de este evento, Juan Pablo, me permito preguntarte, se ha tocado acá el ingeniero Luis Montes, ha tocado el tema de la importancia de las redes de fibra óptica, y brevemente, ¿cómo se complementan estas redes de fibra óptica con el 5G? El tema del backhaul, ¿por qué? Para que todo el mundo esté enterado, ¿por qué es importante la red de fibra óptica para que se instale el 5G si el 5G va por vía celular, digamos? ¿Pudieras explicar? Gracias. Ok, gracias Virginia. Entonces, bueno, el primer comentario igual que quiero hacer, cuando hablan de la excelente solución técnica, como Nokia, no todo el mundo lo sabe, pero nosotros damos la solución técnica tanto para las redes dorsales como para la mayoría de las redes de transporte regionales, ¿no? Entonces conocemos muy bien de qué se trata el tema y bueno, comparto que es una excelente solución técnica y que por ahí la clave ahí es cómo sería el tema comercial, ¿no? O por ahí algunos candados comerciales que se pusieron en su momento y después trabaron un poco el tema, ¿no? ¿Por qué es importante una red de fibra para el 5G? Bueno, en realidad acá hay una trampita. Cuando uno habla de 5G, 5G es la conexión wireless hasta el punto de fibra más cercano. ¿Eso qué quiere decir? Que para tener uno 5G, tiene que tener una fibra cerca. No es, o en casos muy raros, si es muy caro, que uno tiene una conexión vía satélite, es algo muy excepcional. Pero lo normal sería tener una fibra cerca. ¿Y esto por qué? Porque las velocidades, la latencia, lo que tenemos, nosotros vamos a tener un pequeño trecho aéreo que va a ser la conexión entre el celular, el dispositivo, el sensor y la radio base. Van a ser, como decía Luis, hay frecuencias que tienen un salto más, te permiten un salto más grande, un salto menor, pero va a ser un salto y de ahí en adelante tenemos que llegar al core. A ese core que hoy día, como decía Virginia, están usando el core todavía de 4G, el modelo es el non-standalone. Cuando pasemos al core standalone 5G, que da todos los beneficios del 5G, tiene que estar cerca. Tiene que llegar por la fibra. Entonces, por eso es importante. Y hay un desafío, acá Gonzalo, voy a tratar de responder más o menos tu pregunta, si es una dicotomía invertir en el 4G o en el 5G. Desde el punto de vista del backhaul o de la fibra es lo mismo. O sea, yo necesito capacidad, necesito baja latencia, tengo que llevar la fibra lo más cerca que pueda a los usuarios. En el Perú esto es un desafío. Es un desafío por la geografía. Tenemos una geografía que es plano, montaña y plano de nuevo. Llegar a todo eso es difícil. Tenemos un montón de lugares que no se llega con fibra, se llega con microondas, que también puede ser un camino alternativo, con una capacidad un poco más limitada, pero se llega. Entonces, todo esto que me hace pensar a mí, me hace pensar que la política pública, acá como Nokia estamos abiertos a contribuir en todo lo que se pueda, como proveedor de varias de las redes regionales o de la red dorsal,
pero tiene que haber una política pública pensada en facilitar llevar esta fibra a más cerca de los hogares peruanos. Esto es crítico para tener un 5G de calidad y para que no pase, yendo a la definición de cobertura de Luis, que veamos en el celular que tenemos una cobertura con todas las barritas, está funcionando todo bien, pero quiero acceder a Internet y anda despacio. ¿Por qué? Porque el backhaul a lo mejor está congestionado, porque la capacidad que tengo en la fibra no es la suficiente. Entonces, cuando pensamos en toda la inversión, no es solo la partecita aérea, que es lo que todos imaginamos y vemos en el 5G, sino es todo lo que viene atrás. La fibra, el core, todo eso que es a lo mejor es el 70-80% de la inversión, ¿tá? Que es eso que no vemos, pero tiene que estar, y que es absolutamente fundamental para que el 5G tenga éxito acá en Perú y en el mundo. Me permito por ahí terminar con una reflexión importante. En Perú tenemos, como decíamos, tenemos un desafío grande, pero tenemos también una oportunidad inmensa de usar este 5G para que nuestra sociedad saque ese gap, digamos, esa brecha de ese salto, traiga esa igualdad, nos ayude con la educación. Y tenemos tenemos una oportunidad grande, pero también tenemos un tema de no perder ese salto. Entonces, estos 3, 4, 5 años son críticos. Y Nokia cree firmemente que tiene que ser una colaboración público-privada, teniendo un marco regulatorio adecuado, que incentive a estas inversiones, convenciendo, haciendo que las empresas puedan invertir, que tenga sentido para invertir. O sea, recordemos que la mayoría de los operadores de acá son multinacionales. Tenemos mexicana, tenemos española, tenemos chilena, y dependen un poco de su casa matriz. Les tenemos que convencer como país de que el caso de negocios es importante, de que puedan invertir. Entonces tenemos que traerlos acá adentro. Esto es tanto para resolver el tema de la dorsal, de cómo va a ser y todo, como también para convencerlos de que, señores, inviertan, vale la pena, este país tiene un potencial enorme. Entonces, esa es mi visión, eso es lo que me gustaría que pase en los próximos 5 años y que realmente el Perú aproveche esta oportunidad que tiene. Perfecto, Juan Pablo, muchísimas gracias. Yo me acuerdo una vez cuando estaba trabajando en una empresa privada hace ya muchos años, que mi jefe estaba en Argentina, reunión corporativa, tratando de conseguir plata para Perú, para los proyectos de Perú. Y no me acuerdo en qué gobierno fue, porque fue hace muchos años. Y de repente había pues como en la televisión pusieron una revuelta o gente tirando, no sé, o sea, no sé quién se le ocurrió hacer un lío en la calle. Salió la policía, un caballo, no sé. Y la cuestión es que cuando mi jefe estaba vendiendo Perú, diciendo, oigan, esto de acá, mira la oportunidad de negocio, haciendo su caso de negocio, le pusieron el televisor, le dijeron, mira lo que está pasando en tu país. Y cómo vienes pues a pedir y más que la corporación invierta más en un país que está digamos, estaba con este problema. Entonces, esto es importante, ¿no? La estabilidad social, la estabilidad jurídica, las reglas claras, la institucionalización para la inversión. Y sin más, tengo que aprovechar, porque acá está Gonzalo. Entonces, para ya cerrar con broche de oro la última pregunta. Y Gonzalo, a ver, me queda claro que la red dorsal y los proyectos regionales no se van a poder llenar con el tráfico del Estado. ¿Por qué? Porque si hablamos del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio del Interior, todo, están pues en las capitales, en las zonas más urbanas, pero en las zonas rurales, no, digamos, hay muy pocas entidades públicas. Entonces, obviamente, hay una función social, se está yendo ahí, está el operador de infraestructura móvil rural, que poco a poco está avanzando, Internet para todos, pero es muy importante que la empresa privada aproveche esa infraestructura y se coloque, utilice las antenas que ha puesto ahí Pronatel en el concesionario, que se ponga ahí una compartición, hasta que haya compartición activa, pasiva, y que, como yo digo, que haya como un efecto popcorn
en el cual comience a crecer, sobre todo en las zonas rurales. ¿Qué políticas públicas, qué recomendarías para los gobernantes actuales para poder hacer realidad? Hay que llenar el tráfico, tanto de tráfico de estatal como de tráfico privado, porque eso es un valor positivo para los que no tienen servicio. ¿Qué les recomendarías, Gonzalo? Bueno, en primer lugar, habría que mencionar las medidas que anunció, que me comentó Luis en el corto plazo, ¿no? De básicamente tratar de eh, llevar a cabo este due diligence y retomar la operación de la red, pero eso es en el corto plazo. Yo creo que hacia lo que deberíamos apuntar en el caso de la red dorsal es a iniciar un nuevo concurso probablemente hacia el año 2022, ¿no? Con la mira de hacia fines, ojalá, de 2022, si todo sale bien, de volver a encargar la operación de esta red al sector privado. Y, como bien dice Virginia, también debería, digamos, conformarse este grupo de trabajo, pero no estos grupos de trabajo que se van a perpetuar 8 meses, ¿no? Algo, digamos, un grupo que sea muy ejecutivo, que permita pues tener un diagnóstico claro y una hoja de ruta rápida para poder retomar este proyecto, porque lo que creo acá es que conforme pasan los meses, digamos, el costo de no hacer nada es cada vez mayor. Ahora, ha habido un debate muy, muy amplio en el Perú respecto a qué hacer con la red dorsal, ¿no? Una de las iniciativas, digamos, no sé si fue una idea de Lucho, creo que no, la de que el Estado asuma la conducción de esta red, pero han habido otras iniciativas que plantean, por ejemplo, hacer una transacción de activos hacia el sector privado. Yo creo que tal como fue concebido el proyecto, esto no sería una buena idea porque de alguna manera el proyecto lo que permite como proyecto es primero generar tráfico en áreas en donde hay bastante tráfico y llevar sobre todo conectividad a zonas pobres, ¿no? Zonas en donde no hay digamos, conectividad y no hay pues niveles de tráfico altos. Y en ese sentido, de alguna manera es una red que combina carne con hueso, ¿no es cierto? Y creo que esa era la lógica de la red dorsal. Y probablemente los distritos, hoy día hay superposición de redes, como se dicen, pero hay distritos pobres en los cuales todavía el sector privado no está llegando y no va a llegar. Y ahí yo creo que hay un rol importante para la red dorsal. Coincido contigo, Virginia, en que no va a ser suficiente el esfuerzo estatal, ¿no? Nuestro Estado no es muy bueno, no es muy buen articulador de esfuerzos, pero supongamos que lo hace y que logramos construir la red NACE. Sí creo que hay oportunidades de colaboración importantes entre la red dorsal y operadores privados, una vez que se arregle o se puedan normalizar o se puedan reformular las condiciones comerciales a las cuales se accede a esa red. Y las condiciones comerciales a las cuales se accede a esa red no solamente están en el diseño del contrato de la red dorsal, también debería verse las condiciones de acceso a las redes regionales. Esta comisión debería revisar, digamos, la rentabilidad de conectarse a la red dorsal para llegar a estos puntos finales, ¿no? Como un continuo, no de manera segmentada, como inicialmente ha sido diseñado este proyecto, ¿no? Y en ese sentido creo que, por ejemplo, en estas zonas donde no hay mucha competencia, no hay muchas redes, la red dorsal podría ser un complemento importante para operadores privados que no tienen su propia red de fibra, ¿no? Pero ¿por qué no otros operadores de OMBs u otros modelos de negocio que permitan, digamos, generar una mayor capilaridad, ¿no? Creo que por ahí va digamos, la idea de este nuevo rediseño de la red dorsal, ¿no? Una relación virtuosa, una relación cooperativa entre esa red y los operadores privados, ¿no? Creo que se ha primado una visión de que están compitiendo. Yo creo que, digamos, en el tema si bien hay esfuerzos importantes en el despliegue de redes de transporte, se han visto, digamos, durante los últimos años, todavía creo que hay espacios de colaboración interesantes entre el operador de la red dorsal, el futuro operador de la red dorsal, no sabemos quién será, las redes regionales y los operadores privados. Entonces hay un esfuerzo conjunto, ¿no? Sector público, red NACE, priorización de políticas de transformación digital en el Estado, articulación entre la SECDI y el Viceministerio de Comunicaciones y quizás
Quizás ahora que se está pensando y esta es una idea que yo tengo, ¿no? Quizás ahora que se está pensando en, en este nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología, quizás esa es una oportunidad para independizar este viceministerio y darle una visibilidad distinta, ¿no? En este nuevo ministerio. La idea acá es la visibilidad que puede tener un ministerio o una organización pública, no es simplemente porque nosotros estamos interesados en que el tema de las TICs se difunda, no es un tema de difusión, sino es un tema de que en la medida que los políticos se convenzan de que este es un tema importante, lo que va a haber es una movilización de todo el aparato del Estado en función de ese objetivo de política pública, que hoy día me parece que todavía no tiene esa visibilidad. Muchísimas gracias, Gonzalo, de verdad. Qué importante, y creo que acá podríamos seguir conversando porque hay tanto por hacer, ¿no? Pero sí, recojo la preocupación, no solamente es cuál va a ser el modelo de la nueva red dorsal, sino está ahorita el tema de que en enero ya tienen que tener contratado al interventor, un interventor que durante 3 años va a manejar esa red dorsal, va a operarla, mantenerla, dar prestación de servicios. Entonces, ahí es donde es muy importante quién va a ser ese interventor, cuáles son las credenciales con las que se viene, y obviamente que tiene que ser una empresa que tenga muchísimo expertise en lo que es operación y mantenimiento. Y por el otro lado, es muy importante que se vea también que ahorita quizás haya una complementariedad en esa porción de la red dorsal que no está sujeta a, digamos, a competencia. Puede ser, pero ahorita las redes de transporte regionales que se están activando, que ya están activadas y que ya deberían haber estado en un interventor hace tiempo, pues eso es muy importante porque son muchísimos kilómetros de fibra en zonas donde no hay competencia. Así que el impacto es muy potente. Sin más, muchísimas gracias, ingeniero Luis Montes, Juan Pablo, Gonzalo Ruiz. Antes que termines. Antes que termine, yo quería lanzar una idea. Cuando el año 2006, antes de salir Telefónica, yo había pensado de que cada casa iba a ser un nodo doméstico. Cada casa debería tener su propia antena celular. Si cada casa iba a tener su propia antena celular, cada casa debería tener su cable fibra óptica. En esa época nos dijeron locos, ¿no? Mira, el tiempo ha pasado y está interesante eso. Lo que acaba de decir Gonzalo es bien interesante. El cambio de política es importantísimo, pero lo que ahorita nos está faltando para llegar a eso es hacer proyectos. ¿Qué proyectos? De última milla. Con eso llenamos todas las redes. Cierro. Gracias. Muchas gracias, Luchito. Bueno, sin más, gracias, Lucho, gracias, Juan Gracias Pablo, a todos, gracias, Gonzalo. Gracias, Eugenia. Gracias a todos. Gracias. Listo. Ok, un abrazo. Adiós. Adiós. Nos estamos viendo.